Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Satiesteban de la calle Almirante y bajo palio digital de Subterfuge Radio. Hay personas que no solo han trabajado en la industria musical, la han vivido, la han sostenido y la han ayudado a construir. Nuestra invitada de hoy pertenece a esa estirpe imprescindible de profesionales que rara vez ocupaban la portada, pero sin las cuales muchas de las canciones no habrían llegado nunca a donde llegaron. Empezó en CBS de Tomás Muñoz en 1971, cuando las compañías eran lugares donde sonaba música en todos los despachos y cada disco se defendía casi cuerpo a cuerpo. Pasó por ventas, radio, prensa, televisión, marketing, producto, comunicación y eventos. Es decir, por todos esos territorios donde se fabrica, de verdad, la vida de una canción. Trabajó con algunos de los nombres más importantes de nuestra música. Vivió campañas históricas, viajes, televisiones, presentaciones, éxitos, pérdidas y noches interminables. Y lo hizo, además, abriéndose camino como mujer en una industria mayoritariamente masculina, demostrando talento, carácter, intuición y oficio. Hoy queremos reivindicar con ella una palabra que quizás no siempre se ha valorado lo suficiente, el del disquero. Ese oficio de creer en un artista, cuidar un lanzamiento, pelear una canción, acompañar una carrera y poner el corazón donde solo ven números. Nuestra invitada de hoy ha sido eso: memoria, energía, elegancia, criterio y amor por la música. Y para este programa, además, siempre ha sido algo muy especial, una especie de madrina sentimental. Hoy nos sentamos con ella para hablar de una vida entera dedicada a las canciones. Un súper placer recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, en el estudio Alfonso Satiesteban de la calle Almirante, por fin, a la palabra y el testimonio de Nieves García. Bienvenida, Nieves. Carlos, te juro, solamente por esas cosas tan preciosas, tan bonitas, que me has dicho que ha habido un momento en que me ha llegado al corazón. Tenía que venir, Claro que pero sí. Me costaba porque yo siempre pensé que aquí tenían que venir los grandes. Bueno. O sea, yo no, he trabajado sí mucho tiempo, pero no me consideraba grande. Hombre, ya sabes que tú que conoces bien el programa, porque prácticamente desde el primer episodio has estado cerca nuestro. Y presente con Don Tomás. Total, sí, exactamente. Con Don Tomás, con Ramón Crespo también estuviste. Sí, con Cámara. Sí. Con varios, pero tengo que decir, uno de los primeros fue Tomás Muñoz, ¿no? el especial que le hicimos, En el Café Gijón, que estaba Gil y todo, yo hablé y todo ahí. Sí, Claro. que fue maravilloso. Sí. Así que nada, que bueno lo que te decía, ¿no? Que al final ya sabes que el propósito de al final es reivindicar pues a toda la gente que hemos estado, que habéis estado detrás de las canciones y las artistas, porque bueno, pues lo que decía la introducción, yo creo que sin vuestra presencia nada hubiera sido lo mismo. Así que nada, bienvenida. Gracias. Vamos a hacer un repaso. Carlos, ya eres sabes. muy generoso. Bueno, Nieves, ¿cuál es tu primer recuerdo de la música como algo importante en tu vida? Mi primer recuerdo, voy a ir a cuando era pequeña, que a mí me gustaba muchísimo, me gustaba la música, o sea, me gustaba. Mi madre vivía en un pueblo muy pequeñito de Salamanca, muy pequeño, que no había ni televisión ni nada, íbamos donde el cura a ver la tele los domingos. Entonces, en mi casa había un vanguard chiquitito, a pilas, y mi madre escuchaba un programa de radio, un concurso y tal, y de repente tenía 8 años, el concurso era que adivináramos la canción que estaba sonando en la radio, y yo escribí y no gané, no acerté evidentemente porque era muy pequeña, pero sí leyeron la carta. Y claro, todo el pueblo, como nos conocíamos todos, no había cómo iba la Marinieves por allí. Y luego otro de los recuerdos que tengo, antes de trabajar, quiero decir, con 14 años me acuerdo que actuaba el dúo dinámico en una sala de fiestas que había a las afueras de Aravaca, en Nueva Romana, que luego se llamó Furros. Los más jóvenes lo conoceréis por Furros. Entonces cogí a mi hermano y le dije, vámonos, que actúa el dúo dinámico, 14 años, a verlo, pero evidentemente no podíamos entrar. Pero nos subimos a la valla y a través de la verja pudimos ver. Se desató una tormenta tremenda. Entonces viene una señora y nos dice, vuestra madre os está buscando por todo el pueblo. Entonces vine a buscarnos, cuando nos encontró, no veas la destapatillados que bajamos. Y fue especial, ¿no? Ese concierto, ¿no? Te Hombre, marcó, claro, bueno. pero es que tenía 12 años, yo no sabía ni
Pero te marca porque... Claro. Y te marca que, bueno, que ves que la música puede ser un Y camino. luego, si me tiene que marcar uno ya trabajando, pues eso ya también te lo puedo decir. O sea, que también me han marcado. He visto muchísimos conciertos. Lo sé, pero pero bueno, que ahora vamos a ver, más hablar. adelante. Claro que Estamos sí. empezando. Bueno, en 1971 entras en CBS, Sí. casi por casualidad, ¿no? Sí, no, te cuento. Sí, por favor. ¿Sentiste desde el primer día que habías llegado a tu sitio? No. Te cuento. Cuenta, por favor. Todas mis amigas ya trabajaban, porque yo empezaba a trabajar muy joven antes. Yo hice hasta CO y luego ya pues no tenía nada definido lo que quería hacer. Quería trabajar y comprarme ropa como se compraban todas mis amigas. Yo no tenía inclinación hacia nada, ni hacia periodismo, ni hacia nada. Entonces viene una amiga y me dice un día que necesitaban 3 personas para la empresa en la que ella trabajaba. Una para administración, otra para ventas y otra para la editorial. Yo, sin dudarlo, dije, para allá voy. Yo solo sé que cuando ella venía, que nos reuníamos todas por la tarde, ella era feliz y cantaba. Y cuando íbamos a la discoteca, se sabía todos los éxitos. Y claro, entonces de repente me dijo que se llamaba CBS y tal. Vamos, vaya que me fui. O sea, sin dudarlo. ¿Fuiste a la Torre de Madrid? Un minuto, en la Torre de Madrid. Y me entrevista el señor Monteliu, que era el director de Administración y Recursos Humanos, porque antes las empresas eran más pequeñas y no tenían tantos departamentos. Entonces, nada, no me hizo ni una prueba ni nada, escribir a máquina, ni taquigrafía, sino simplemente hablamos. Y hablamos de música, y yo le dije la música que escuchaba, que en aquella época, pues era, yo qué sé, escuchaba a Serrat, Víctor Manuel... Camilo no tanto, pero bueno, también lo ponían mucho en la radio, pero también escuchaba a los Furtovs, a los de la Casa del Sol Naciente, a Cat Steven, a El Muelle de la Bahía, ¿cómo se llama? Sí, Otis Redding. Él vio que tenía un poco de iniciación hacia la música y que me gustaba. Y entonces me dirigió al departamento comercial. Cuando llego al departamento comercial, me encuentro con Antonio Cámara, que iba a ser mi jefe. Pero nosotros le llamábamos Antonio, o Polito, porque él tocaba el bajo, Polito por Paul McCartney, sí. El bajo con un conjunto y ensayaban en la sacristía de la Vaca. Y nosotras, otra vez, a través de la ventana, pues íbamos a verle la chica también y nos gustaba cómo tocaba y tal. Madre mía. Entonces, de repente allí, el despacho no era muy grande, un poquito más grande que este, pero él allí enfrente... Yo enfrente aquí en una mesa y su secretaria a la izquierda, o sea, 3 en un despacho. Y me dicen que ese teléfono es mío, y a partir de ahí, cada vez que suene, lo tengo que coger y tal, y empezar a coger pedidos. Y luego tenía que pasar todos los pedidos a limpio. Me sabía las referencias de memoria. 63-669, El Puente. 64-080, Andy Williams. O sea, te puedo decir cantidad de referencias que aún las recuerdo porque eran... Eran los vendedores que te llamaban casi para hacer... No, eso era cuando me llamaban, por ejemplo... No, los que venían por correo, yo los pasaba limpio. Porque, claro, había que pasarlos a limpio, había que numerarlos y registrarlos. Por correo, o sea, por cartas se hacían pedidos. Claro, se hacían por carta y te llegaban... si ves que alguna cosa me paso, tú me dices y yo lo aclaro. Entonces, tenía un montón así de grande de cartas. Sí. Pero además los clientes, como Galerías Preciados, o Paquita, encantadora, o Emilio de Discoplay, te podía llamar, entonces te podían llamar por teléfono y decir, oye, mira, para que fuera más rápido, porque los agentes lo primero que hacían era ir al Corte Inglés, a los clientes gordos. Claro. Y a los pequeños, pues iban otro día a la semana. Para tener el pedido antes, pues ¿qué hacían? O los discos antes o las novedades, pues me llamaban y yo les atendía y lo hacía. Más luego cuando venían los vendedores que venían con un tocho grandísimo, lo tenía que pasar a limpio, porque eran, imagínate, chicos, todos éramos jóvenes, pues ala, la nieve ya lo pasa limpio todo. ¿Y qué aprendiste en ese departamento comercial antes de pasar a otros departamentos? ¿Qué aprendí? Pues aprendí que me gustaba muchísimo ese trabajo, que me gustaba mucho la música y que además... donde trabajé muchísimas horas, que ahí no se cobraban horas extras, y que entraba a las 9:30 de la mañana y podía salir, había días que a las 12, y había días que solo me tomaba un bocadillo. Pero yo era feliz y estaba contenta porque había tenido la posibilidad de estar en un sitio donde la gente era muy joven y sonreía mucha gente y siempre había música.
Entonces, sí, siempre has dicho que no te costaba ir a trabajar porque nunca. trabajabas en lo que que más me gustaba. Quizás define una época esa forma de funcionar. Hombre, pues fue la época dorada de la música, la más creativa y la más revolucionaria. Empezaron a hacerse conciertos internacionales, quiero decir, en grandes recintos, y mis 2 primeros conciertos a los que asistí fue el de Leonard Cohen y Rolling Stone en la Monumental de Barcelona. También se empiezan a hacer los primeros musicales, como Hair, quiero decir, la versión española de Jesucristo Superstar. Había numerosas actuaciones, tanto de pop, de rock, como psicodélico, tanto en Madrid como en Barcelona. Y de hecho se hacían en salas pequeñas como Rocola y en recintos más grandes como en el pabellón del Real Madrid, de artistas nacionales e internacionales. Se vendían cantidades inmensas de discos. Era impensable que el primer disco de Mecano llegara a vender 500.000 copias. Había muchas tiendas de discos y mucho espacio para la música, tanto en tiendas como en grandes superficies. Había mucho talento en la música, en el arte o en el cine, y mucha variedad de género, que casi siempre se triunfaba. Luego, también comíamos muchas familias gracias a la música. Las bandas no vendían solamente por una canción, vendían porque estaban llenas de buenas canciones sus discos. Lo increíble de esta época es que esta música sigue vigente en las discotecas, en el cine o en la televisión. ¿Y la industria que tenía esa industria de entonces que hoy cuesta explicar cómo era? ¿Qué tenía la industria? Pues yo tenía claro lo que había en mi compañía, pero el resto de las compañías nada, porque don Tomás Muñoz decía que a la competencia veneno en el café. Entonces, claro, ahí... a la competencia veneno en el café. Si alguno lo escucha de aquella época, lo sabe que era así. Bueno, y también voy a decir una cosa, cuando trabajábamos allí, trabajábamos mucho, en donde lo que hacíamos era, los sábados por la mañana, ayudábamos al departamento de envíos a meter en un sobre todas las novedades que recibirían luego en las tiendas las vendedoras para explicarle lo que iba a salir. Eran con muestras comerciales, ¿no? Las muestras comerciales no, era una hojita amarilla que ponía novedades. Y ahí alguien lo escribía y ponía Roberto Carlos, pues tal, y le explicaba un poco cómo era el disco. Pero bueno, si había suerte, a veces hacíamos un guatequillo. Para celebrarlo. Pero ¿qué pasó? Que estábamos allí y Gil era el que tenía las llaves. Lo siento, José Luis, te delaté. Entonces, nos descubrieron, porque un día la señora de la limpieza, nos descubrió la señora de la limpieza, pues yo qué sé, con las prisas o lo que fuera, algo se debió de quedar por algún sitio, pero de comida alguna botella, no había otras cosas. Nos delató. ¿Y lo hacíais en la Torre Madrid? Claro, allí en la sala de juntas o en los pasillos, pero que éramos 20 por ahí, ¿sabes? Bueno, y en 1975 pasas a promoción de radio, ¿no? Un territorio que en ese momento es prácticamente masculino. ¿Cómo fue hacerse un hueco ahí? Yo nunca me sentí discriminada por mis compañeros, porque yo venía de comercial, donde el equipo era prácticamente masculino y siempre trabajé como una más. No tenía tiempo para pensar en géneros. Me dedicaba a trabajar y hacerlo lo mejor que pude. Pero sí más tarde me di cuenta con el tiempo que tenía que trabajar el doble que mis compañeros para conseguir lo mismo. Y la verdad que ahí me ayudó muchísimo Luis Garza, porque Luis Garza era la persona que era mi jefe, sí. Claro, porque yo iba, no tenía ni puta idea, pero él sabía todas las artimañas que había que hacer con los locutores para que un disco sonara. Pero también era muy importante el tener muy buena relación con los disc jockeys para que te pincharan tu disco. ¿Y qué era hacer sonar un disco exactamente? Pues hacer sonar un disco era, por ejemplo, las listas tú no las podías tocar, como las de 40 principales, pero los programas que no tenían listas, que eran libres de programación, nosotros, ¿cómo conseguíamos que sonara un disco? Pues empezando a las 7 de la mañana en diferentes programas, empezando a lo mejor por Radio Madrid, Radio Peninsular, Radio Centro, La Voz de Madrid, Radio Popular, Radio España. Hacíamos un recorrido. Entonces nos permitían entrar en el control o directamente en el estudio. Entonces si era un Joaquín Prat, entrábamos en el estudio, estábamos ahí chiquitos, pero Joaquín Prat ya sabía para qué estaba. Entonces decía así, ponle los discos de Nieves, y te ponía 2 o 3. Entonces ahí era pues con mucha paciencia y un trabajo artesanal, Carlos. O sea, ahí no había ni cuñas ni nada. Ahí era así como sonaban los discos.
¿Y qué importancia tenían, por ejemplo, los 40 principales, personas como Rafael Rever, Pepe Domingo Castaño, Joaquín Luqui, Ángel Álvarez? Tú hacías sonar, por ejemplo, un disco lo que era en Madrid, porque toda la gente siempre habla de Madrid, o sea, todo lo centra aquí. ¿Estaba centralizado? No estaba centralizado todavía. O sea, 40 principales en Madrid eran 40 principales en Madrid, Barcelona era Barcelona, Valencia, Valencia, sí. Y Bilbao, Bilbao. Y tenías que entonces, trabajar... ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía? Por ejemplo, mi primer viaje fue con María Beranes, que se habla muy poco de ella, pero es una música maravillosa. Y tiene una canción que se llama Manuel, y ese fue mi primer viaje a Bilbao. Y ahí en Bilbao, ahí estaba Ángel Mosterín y Carlos Arco, que ellos cuando ya aterrizábamos el avión, cogíamos el primero de la mañana para aprovecharlo bien y volver por la tarde, ya están llegando, aterriza, no sé qué, era como una película de marcianos la que contaba Ángel Mosterín. Entonces ahí estábamos con el artista, hacía la entrevista, íbamos con ellos, luego íbamos a Radio Juventud, y luego tiendas y periódicos y prensa. O sea, no solamente se hacía Madrid, se hacía también toda España. Por ejemplo, yo con Iván con Iván y Sin Amor, me recorrí toda España. Había días que llegaba a mi casa, me levantaba y no sabía, o a un hotel, y no sabía si la luz estaba a la derecha o a la izquierda, porque era hacer una campaña muy seguida, en radio, para que cuando llegara el impacto de televisión, pues todo explosionara, claro. Directo al 1. Claro. Y con el que disfruté muchísimo fue con Miguel Bosé. Miguel Bosé todavía me sigue llamando la fiera cuando escribe su libro. Cariñosamente, claro. Entonces, con Miguel Bosé todavía con Iván se hacía bien, con otros artistas se hacía muy bien. Sí. Pero con Bosé, que era en la época que don Tomás estaba buscando un solista, porque la competencia que era yo la tenía Camilo Sesto, nosotros no teníamos a ninguno. Bueno, estaba Iván, pero todavía... don Tomás seguía buscando otras cosas y tal. Y entonces había que llevarlo todo perfectamente detallado y escrito, porque hacíamos como una especie de planes de trabajo que íbamos a realizar con los artistas. Eso supervisaba a todo el mundo allí. Pero Miguel Bosé, también quiero decir que ha sido una persona conmigo cariñosa, extraordinaria, nada divo trabajando. Hacía todo. Bueno, al principio costaba un poquito, iba, ya somos aguas, y decía la madre, Nieves, estás durmiendo con una Anita, levántalo. Entonces, para trabajar, pero luego ya, maravilloso. Todo maravilloso, Carlos. Y Linda, que fue lo que trabajé con Miguel Bosé, fue mi primer número 1. Ajá. Y por esto teníamos un incentivo de 30.000 pesetas. Porque tenían que coincidir las listas de 40 principales, que era la lista oficial de ventas, no en 40, sino en superventas. Sí. Y la lista que habían lecturas que dirigía esa página o esa sección, la dirigía Matías Guiu. Entonces, si en la misma semana coincidían, 30.000 pesetillas. Pero ¿qué pasaba? Que si de repente lo tenías en superventas de la cadena SER o en lecturas, y de repente en cadena SER el señorito Camilo no bajaba, pues hablabas con Papi Rever, y Papi Rever, bueno, vale, 2 semanitas. O sea, que yo estoy muy agradecido a todo. Y me habías preguntado otra pregunta que te No, te decía eso, pues cómo eran esos viajes, ¿no? Al bueno, final, esos viajes... Que empezaban a las 9 de la mañana, que era cuando abría las emisoras, ¿no? Sí, a veces teníamos que ir en cochecama, pues nada, íbamos en cochecama y no pasaba nada. Pero por ejemplo, que tenía que recordar... íbamos a Radio Jerez. Ahí estaba Carlos Vergara. Gloria bendita para todos. Entonces ya no daba igual si íbamos a otras emisoras o no. Entonces, nada más, me mandaba el coche a recogernos, y cuando llegamos a la emisora, digo, venga, la entrevista. No, Nieves, ya la hemos hecho por teléfono. Ahora, coche de caballos. Y coche de caballos paseándonos por todo Jerez. Ir a las bodegas de Jerez. En las bodegas de Jerez firmaba Miguel. Sí. Con la tiza y tan... Sí, allí tiene que estar, y luego a comer, y luego ya volvíamos, y luego a lo mejor íbamos a Sevilla, que me acuerdo que cuando fuimos a Sevilla, que también quiero hacer
hay otra referencia. Llegamos a Sevilla, la mayoría, o sea, una cantidad en el AVE de fans esperándonos, y siempre además les traté muy bien, porque tratar bien a los fans significa que estos pueden ser los mayores compradores de un disco, de cualquier otro disco, y además siempre van a estar ahí. Y quiero resaltar las personas como Antonio Luna o Javier Adrados, que fueron presidentes del Club de Fans y ahora mismo están trabajando no en una compañía. Ellos han sabido labrar solitos un camino y están dando cosas y haciendo cosas muy importantes por la música. Totalmente. Viendo un poco todo esto, ¿qué piensas? ¿Que la promoción es más oficio, psicología, intuición o perseverancia? Es oficio, perseverancia, y que te tiene que gustar algo y creer mucho. Para trabajar, primero te lo tienes que creer. Para tú. trabajar algo, tú te lo tienes que creer. Tú no puedes ir con un disco que no te lo crees y yo, ¿cómo te lo voy a vender? Digo vender por decir entre comillas vender, o sea, vender, decíamos. ¿Cómo te lo voy a vender bien si yo no estoy creyendo? A mí en la cara se me nota. A mí tú me notas cuando estoy enfadada cuando no estoy enfadada. O sea, eso se nota. Entonces, te lo tienes que creer. Y si tú crees, el que recibe, pues lo va a recibir de otra manera, o sea, perfectamente, iba a decir, pues sí, vamos a ver, o a probar, por lo menos va a probar el disco, ¿sabes? Y luego mucha perseverancia y mucho trabajo. Las cosas no salen solas. No. ¿Y cómo se construía esos números unos? A ver, pues para la gente, la generación de ahora que están acostumbrados a ver cómo se visibilizan artistas en redes sociales, etcétera, ¿no? En ese momento no había nada de eso. Hablabas antes de pues un crecimiento orgánico, porque pasaba primero por radio, luego pasaba por prensa. Pero ¿cómo se hacía un número uno? ¿Cómo se hacía un número uno? Pues a base, como hemos comentado, sobre todo tenía que sonar mucho en la radio. Era básica la radio. Y entonces, una vez que me parece que ya lo he dicho antes, una vez que ya había sonado mucho en la radio, ya lo conocía la mayor parte de la gente, tú tenías que saber qué fecha tenía que salir en televisión para que ese impacto ya rompiera. Entonces ahí llega número uno. Pero claro, no solamente con las tocadas que se llaman, sino también tienes muchas cosas, tienes entrevistas, tienes visitas, haces una comida con el artista y, por supuesto, tiene que haber discos en las tiendas, Carlos, y que el artista colabore. Te quiero resaltar también las campañas que hacíamos en radio, pero que no eran campañas de cuñas, eran cosas que teníamos que inventar, claro, para que y darle argumentos para que, o perchas, para que el locutor pudiera tener tu disco. Pues de repente me acuerdo que estábamos presentando el disco de Manolo Sanlúcar, Bajo de Guía, y en el Meliá Plaza, enfrente de la Plaza España, ahí había apartamentos, pues ahí se monta un apartamento y recibe cada día a diferentes emisoras. Un día recibía a los 40, pero locutores y rever, por supuesto, los jefes sí querían venir, a los de Onda 2 y a los de FM de Radio Popular, sobre todo la gente que estaba implicada en la música. Y allí se escuchaba el disco de Manolo Sanlúcar y se tomaba pescadito frito. Entonces, era Bajo de Guía. Claro. Entonces vale. Tenía, o sea, que eran pues argumentos, perchas, y salían convencidos completamente porque estabas allí 4 horas con ellos hablando, él y yo ahí machacando y oyendo todo el rato el disco, pues es muy importante. El pescadito, la manzanilla, tal. Sí, o por ejemplo, ya sé que Manolo, que no quiere venir, Manolo Moreno, cuando Breakfast in America de Supertramp se inspiró en la misma portada y, o sea, se llevó pues todos los artilugios para ir a cada disc jockey y a cada jefe de musicales y llevarles una bandeja el desayuno por la mañana a las 8:30 de la mañana. Imagínate que viene a tu casa a las 8:30 de la mañana y te encuentras con eso. Pues ¿cómo tú le ibas a decir que no? Claro. O hacíamos tartas con las carpetas. O sea, todo el rato hacíamos cosas que no costaran dinero, que costaran poquito dinero. O sea, no como ahora. Yo cuando ya llegó que había que comprar las tocadas, que había que comprar todas esas cosas, o sea, ahí me di cuenta que... Y luego hablabas antes de la importancia de los fans, ¿no? De la utilización de los fans. Ah, bueno. Por ejemplo, hablabas de Manolo Moreno, que fue un gran especialista, ¿no? Sí, pero te voy a contar lo que hacíamos. Mira,
presentábamos un disco. Primero íbamos, y luego te enseñaré la foto que le he traído, con Pepe Domingo Castaño. Teníamos que ir a la discoteca Long Play a presentar nuestras novedades, 2 o 3. Sí. Yo había salido de ventas, no tenía ni idea, y de repente Pepe Domingo Castaño me ponía aquí el micro y yo tenía que vender mi canción en 2 minutos para toda España, que iba en cadena. Entonces terminábamos ahí y nos íbamos corriendo a... si era Manolo o fuera yo, en este caso, porque los dos estábamos en Castellano 93, él en Epic y yo estaba en CBS. Cogíamos, se venían 10 fans allí a la torre y entonces cada uno un teléfono, como si tú marcabas el 9, ya tenías línea directa de centralita y no se veían. O sea, no era digital, no sabían de dónde llamaban. Llamábamos San Sebastián, Bilbao, llamábamos a toda España. Había veces que llamábamos y nos decía, no, si ya la votación se ha acabado, ¿de dónde llamas? Entonces, luego la votación se acababa, se paraba la votación. A las 9, otra vez, 9:30, en directo. Entonces, ya ahí no teníamos que ir nosotros. Pero ¿qué pasaba? Que si yo, por ejemplo, tenía un artista que había entrado tenía que saber si entraba 1, 2, 3... de candidato, pues estuviera donde estuviera, con mi novio, con quien fuera, cogía el transistor, un bolígrafo y apuntaba los votos que había tenido en cada ciudad. Porque el lunes, cuando íbamos por la mañana, nos hacían examen. Si había sido el número 1, no había pasado nada. Pero si no había número 1, tenía que decir quién había fallado. Pues no, es que me dijo, yo qué sé, Santander, que me iba a dar... todos y me ha dado 5. Pues los 5 se los repartiría Manolo Moreno a otros, ¿sabes? Entonces, que el que llamaba y hacía ese trabajo, hacía la trampita, pues se conseguía más puntos. ¿Pero qué pasó? Que entonces se presenta de candidato Camilo VI y Pecos, con Esperanzas. Pecos completamente desconocidos. Y arrasan. Y Camilo ya no fue número 1 más. Entonces Rafael Rever se enfada y vamos, nos llama a todos los que habíamos hecho trampas y nos cayó una bronca cariñosa porque Rever nunca echaba broncas y entonces ya cambió la votación para siempre. Y ahí empezaron los colores. Vale. Ya. Pues vamos a hablar de gran musical y la importancia que tuvo, ¿no? Tomás Martín Blanco y todo lo que... Sí, yo la época de Tomás Martín Blanco no la conocí. Yo conocí la época de Pepe Domingo Castaño. Y cuando íbamos a la discoteca Cassette... Las matinales, ¿no? Cassette y la Lion Eslava. Estaba. Entonces, ahí a las 11:30 llegaba Rever y ahí estábamos. ¿Qué día del sábado? Domingo. Sábado teníamos tela. O sea, trabajo hasta las 10. Y domingo, porque además no te podías perder el programa porque te podía contar alguien o no los votos, pero nadie te iba a decir exactamente qué cantidad de votos te había dado cada ciudad. Pues entonces ahí estábamos como si estuviéramos en un mercado a las 11:30, Manolo y todos los promotores, Javier del Moral, o sea, todos los que estaban, o sea, y tipo como ofreciéndole nuestro producto. Rafa, toma, ponme este, bro. Y él se lo pasaba a pipa, pero sabía perfectamente los que iba a poner y los que no. Y de hecho, cuando a veces no ponía los objetivos que nos tendría que poner, porque luego salían en cadena, era muy importante cuando salía un disco en cadena. Claro. Entonces yo le pedía la lista y decía, Robert, dame una copia de la lista, porque no quiero que en la reunión del lunes me digan que yo no estoy aquí y que no he presionado por mis artistas. Entonces, Pepe Domingo Castaño, sí, luego le sustituyó Cañaveras. Y luego Avellana, hasta esa época yo trabajé, pero era, o sea, no te importaba porque llegabas allí y estabas, veías artistas, ya no a los tuyos, a los de la competencia, y además venían artistas internacionales, como Elton John estuvo actuando, o sea, tenían muchísima fuerza, porque claro, no había tantas televisiones, la radio tenía una fuerza tremenda. Sí, entonces eso era el gran musical. Pero luego también había gente muy importante en otras emisoras, por ejemplo, que tampoco quiero que eso se me olvide, que era como en Radio España, había un programa la alergia, por la mañana, que hacía Fernando Carrasco, que eran Los Peleones.
que era una lista, pues como los 40, todo el mundo le copió. Y en Radio Popular estaba Moncho Couceiro, pues típicamente la misma lista con nuestros objetivos. O sea, claro. Y entonces, pues la visita, Radio Madrid, Radio España, que hacemos así la ruta, Sí. y Radio Popular, luego Radio Centro, porque estaba a las 3 Pepe Cañaveras o Luis Gómez, depende del año que fuera, Vicente Romero, tal, hasta Juan de Dios, que estaba por la tarde a las 7. O sea, Claro. era un sin parar, hijo. De verdad, era una locura. Bueno, la muerte de Cecilia fue uno de los momentos más Sí, duros de sí, tu carrera. Sí, yo me ¿no? acuerdo, sí, bueno, ha habido más duros, ¿eh? Entonces, justo porque yo había llegado por la mañana, llevaba muy poquito tiempo en promoción, y eran las 9:30 de la mañana, y sonó el teléfono. Uno de la de Centralita pasó el teléfono, se lo pasaba a cámara, pero cámara no había llegado. Sí. Entonces, una de las normas de la compañía era que cualquier teléfono que sonara, que si alguien había que nadie podía dejarlo sonar, sí. que había que cogerlo. Y yo lo cogí, y entonces ahí nos dicen que bueno, que ha tenido un accidente y tal, y ya viene cámara y ya se pone, cuando le llamé, o sea, Pero ya no se podía llamar. ¿Directamente que ha muerto? O... Claro, ya me dicen que ha muerto. Sí. Me dicen que ha muerto porque además Cecilia no es que fuera una artista, Cecilia era amiga. Claro. Cecilia era la artista que llegaba a Navidad y te traía un libro, te traía un detalle, o sea, era muy detallista. Y luego, bueno, hace una música maravillosa. Esa gente que dice que no, que la compañía CBS no la cuidó, a Cecilia se la cuidó muchísimo, porque era una cantautora muy buena. Y yo concretamente me acuerdo que fueron 3 o 4 discos, los primeros de ella, que era lo que valía, no El amor de medianoche, que tuvo que cantar ahí para la OTI. Ya. Ya. Hombre, siempre se ha dicho que se le cuidó demasiado, ¿no? Que se le hizo demasiada selección de repertorio y que hay quien dice que no grabó cosas que a ella le hubiese gustado grabar en su momento. No, ella grabó todo lo que quiso, porque además, si tú te escuchas, doña Estefanía, ahora vivo Costa, en 1 millón de muertos, ahora vivo tal, la censura la hacía cambiar Claro. letras, pero nunca le dijeron que no cantara una canción, porque luego tampoco han salido tantas cosas que tuviera ella inéditas. No. Entonces, señores, ¿de qué me hablan? Bueno, has trabajado en televisión, ¿no? Con la televisión, en una época en que una aparición pública podía cambiar una carrera, ¿no? ¿Qué poder tenía la televisión en ese momento? Sí, pero no hemos hablado de Luqui. Y hay que hablar de Luqui. Venga, vamos a hablar de Luqui. Hay que hablar de Luqui y de Pepe Fernández, perdóname. Pues venga, vamos para allá. Porque Luqui era muy importante. Porque date cuenta que Luqui tenía media hora de programación en 40, a las 11:30 de la mañana. Entonces, esa media hora y muchos seguidores, o sea, bueno, seguidores se llamará, muchos oyentes. Entonces, bueno, ahí también le hacíamos un poquito de trampa. Como Luqui cuando llegaba a la emisora se ponía a hablar por teléfono, y entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros el día anterior, como tenía la mesa por allí y todo revuelto, ¿qué hacíamos? En la carpeta de Michael Jackson, Paul McCartney, Beatles u otro que le gustara, metíamos nuestros objetivos, pero que tuvieran coherencia, ¿eh? Jamás le metimos Ya. una cosa que no fuera con su editorial de la música. Y luego también quiero hablar de Pepe Fernández. Pepe Fernández entraba a las 12 de la mañana y tenía 1:30. Entonces, Pepe Fernández cogía un disco y hacía el éxito él solo. Por ejemplo, lo hizo con Rocío Dúrcal, era que fue Tampoco tu cariño. Su sintonía todos los días en 40 principales. Imagínate, claro. Tú querías que te dejara de querer. Bueno, o sea, ese tema que no tenía nada que ver con la música de 40. Claro. Pues él empezaba con eso y la ponía entera. Y luego, a partir de ahí, ya ponía el resto de la música. Ya sé que se ha dicho que Enrique y Ana lo hizo la tele. Sí, mucho. Pero también mucho hizo Pepe Fernández. Entonces, hay que agradecer a todas esas personas que nos ayudaron tanto. Reconocer, claro. Sí, hay que reconocer. Sí. Sí, porque yo, que me oigo casi todo lo que haces, no he oído hablar de esta. No, de Luqui sí. Sí, pero es verdad que Pepe Fernández no ha sido... No, pues Pepe Fernández, 1:30, imagínate, libre de programación, lo que nos podía ayudar. Con Luqui íbamos al
al Viejo Pulcro a tomar lo que nos gustaba, el choricito, las grasas y tal, y luego con Pepe nos íbamos a tomar el aperitivo a Nebraska. Terminando pronto, que había que salir corriendo para Radio Centro. Vale, y bueno, vamos a ese momento en la televisión. ¿Cuánto de importante era la televisión? ¿Cómo se trabajaba la televisión en ese momento? Era muy importante tener a un artista en un programa de televisión. Si habías tenido una buena radio, que es lo que decía antes, y encima tenías una buena exposición, entonces ya los discos hacían pluf, explotaban y se vendían muchísimos. ¿Qué programas había los primeros que yo recuerdo? Palmerés, 300 millones. 300 millones yo llegué a trabajar, pero muy de lejos, y además era un programa que no me gustó nada por la forma que tenía de meter a los artistas. Yo creo que los artistas tienen que entrar por sus canciones, no porque una compañía vaya y compre. Vale. Entonces, luego está Aplauso. Aplauso en el 83, dirigido por José Luis Uribarri. Esto era punto y aparte. Era una revista musical, como sabes, ¿no? Entonces, nosotros íbamos los lunes por la mañana a venderle a los artistas, porque se grababa jueves y viernes, con una semana antes, ¿no? Entonces, todas las compañías nos veíamos allí en la sala de espera, claro, una sala de espera que no te imaginas, porque todos queríamos entrar los primeros, entonces había que madrugar, tipo Rever, ¿no? Entonces, este señor, a la vez que hacía el programa de televisión, tenía un contrato, o lo que fuera, llámalo X, donde había artistas que tenían que ir a hacer el sábado, doblete, a una discoteca, un playback. Entonces, si era mi artista, yo entraba la primera. Cerraba conmigo y cogía su gabardina, que la había acabado de colocar allí, la cogía, y se iba. Y dejaba el resto sin recibir. Así trabajaba. Pero Aplauso vendía muchísimos discos, porque Aplauso iba a una hora buenísima, a las 6 de la tarde, que luego también pasó con Tocata y con Rocopop. Iban a la misma hora, no se quitaron. Yo no sé por qué quitaron esos horarios. Para la música eran buenísimos, porque justo te pillaba después de comer un sábado y la gente lo escuchaba, o sea, lo veía. Entonces, la verdad que yo me llevé muy bien. La que más me gustó de todos estos programas que te he nombrado actualmente son Beatriz Pecker. Beatriz Pecker llegamos a ser amigas, aparte, o sea, de yo respetándola siempre. Y me parece una persona que amaba la música, que hizo un programa muy bueno. Y claro, en este programa para nosotros era muy importante porque reproducía toda la lista de ventas. Y al reproducir la lista de ventas, no solamente decía tal número, tal artista, sino te emitía un trozo del vídeo. Hasta el top 15 me parece que se llegaba. Entonces, claro, si tenías uno en el top 3 o 4 o 5, tú le decías, vea, un poquito tal, dame un poquito más. Y luego las televisiones eran muy, muy, muy importantes, porque en una televisión no era solamente la exposición del artista. Las televisiones se anunciaban en la televisión a través de promos, que eran como spot. Entonces, si había 5 artistas o 10 o 7 los que estuvieran en el programa, todos queríamos que nuestros artistas salieran en las promos. ¿Cómo conseguías que salieran en las promos? Porque Uribarri ni el realizador lo daba. Pues nada, averiguas, indagas, y lo hacían en continuidad de televisión en Torre España, porque una cosa estaba en Prado y otra en Torre España. Estos eran, digamos, que los más vendedores. Luego hubo otros programas, como La Edad de Oro, dirigido por Paloma Chamorro, que es que son programas que no habla mucha gente, entonces a mí yo los voy a nombrar, donde hacía un poquito más la música de la movida, pero bueno, también podía entrar Mecano o Radio Futura. Y luego Carlos Tena, que también fue el presentador o tal, el disc-jockey que tuvo, o sea, el ciclo más corto de un programa. Duró 8. ¿Por qué? Que eso te lo habrán contado, lo habrás oído tú que has leído tanto. Sacó a Las Vulpes, la canción de Las Vulpes, y rápidamente pues le cortaron el agua, o sea, se acabó el programa. Pero ¿qué pasó? Que fue todos los periódicos hablando al día siguiente de Las Vulpes, todos los telediarios, todo el mundo. No veas cómo les benefició a Las Vulpes. Luego también estaba Jazz Entre Amigos, que esto lo hacía Cifuentes. Luego también estaba Metrópoli, que lo dirigía Alejandro Lavilla. Estos eran más culturales. Y luego había otros programas que se hacían en vivo.
directo, o sea, con música, el cantante y esto no. ¿Qué noche la de aquel año? El séptimo de caballería, nunca se me olvidará, en el séptimo de caballería, lo tengo todavía en la retira, se me pone la piel de gallina cuando lo digo, pero Antonio Vega cantando El sitio de mi recreo con Miguel Bosé. O sea, una maravilla. Y luego tampoco me puedo olvidar de La bola de cristal. Imprescindible. Sí, y los electroduendes. Y es Alaska presentándolo. Entonces, aquí no se actuaba, aquí se hacían vídeos, pero unos vídeos maravillosos. O sea que, bueno, en La bola de cristal se trabajaba también muchísimo, se preparaba muchísimo. Ibas a casa de Lolo Rico, que vivía por el Parque Condorgat, por la noche, ponía ahí una mesa. Carlos Juan Casado estaba casi siempre por allí. Entonces, cuando ibas a cerrar la tele y tal, entonces te trataba como una persona, o sea, normal. No te quiero decir que había ahí el estiramiento y eso, era muy humano y muy cercano. Y me acuerdo que hizo un vídeo maravilloso de Radio Futura de Annabel Lee, que eso es para estudiar en las facultades de tele, de donde sea, donde se mezcla el amor, la música y el deseo, o sea, y el arte, todo. Además, color sepia, maravilloso, Carlos. Y mi querido presidente con Tola, que lanzó, lógicamente, a mi querido Joaquín Sabina. Entonces, quiero decir que en la tele, cuando hacías una tele, te jugabas mucho. Sobre todo cuando hacías directo total, porque te podía lanzar al estrellato o te podía hundir. Entonces nosotros siempre preferíamos que, aunque fuera en directo, fuera directo grabado y que se emitiera otro día, porque ahí te daba tiempo, como el de Miguel Bosé, séptimo de caballería, pues tú grababas, o con Miguel Ríos lo mismo, pero si había que corregir, se corregía. Pero con Tola no. Yeah. Con Tola ahí ibas a pelo, o sea, sin red, directamente a lo que pasara. Claro. Pero la verdad que todo salía muy bien. Bueno. ¡Ay, La noche abierta, de Pedro Ruiz! Ya lo siento, Carlos, pero es así. La noche abierta... Bueno, estarán nuestros oyentes encantados de este repaso de la plantilla televisiva. Sí, porque aquí todo número, todo rato número. Bueno, también al final la conclusión es, lo bueno es, joder, qué cantidad de música había en la televisión y qué poca música hay ahora en la televisión. Claro, pero es que eso es lo que estoy reivindicando. Y que la gente cree que solo había un programa. No, había mucho. Lo que pasa es que tú tenías que elegir el perfil, ¿sabes? Claro. Y en la época en la que solamente había una televisión, un canal, luego más tarde dos, pues claro... Eso eran 10 millones de espectadores, te podía ver a un artista. Entonces, programas completamente en directo, era actuación, música y la emisión se hacía completamente en directo. Y ahí sí que te jugabas todo. Pero claro, tenían muchísima audiencia y era muy importante para nosotros hacerlo muy bien. ¿Sabes qué tenía que hacer? Yo ponía a grabar 1 hora de 5 horas o de lo que fuera, si el programa iba tarde, y me grababa todo el programa. Porque tenía que llevar a la reunión de marketing, tenía que llevar la actuación de ese artista, o de 5 o de 4. Carlos, así era la vida. Bueno, vamos a Mecano, que es alguien importante también en viviste esos momentos históricos. ¿Qué hizo de Mecano un fenómeno tan especial más allá de las canciones? Su música era diferente a lo que hacían los demás grupos. El sonido, la estética y la imagen completamente rompedora y elegante. Las melodías increíblemente pegajosas y fáciles de cantar y te atrapaban desde el primer momento. Sus letras eran historias que contaban verdades, parecían cuentos de 3 minutos, como Hijo de la Luna, Naturaleza Muerta o Mujer contra Mujer, donde hablan del amor entre 2 mujeres, o en el 91, cuando todo el mundo estaba asustado por la epidemia del SIDA, ellos nos envían un mensaje que nos llegó a todos con el fallo positivo, con un videoclip que estrenó entero en todos los informativos. Pero posiblemente la canción que se quede en un futuro de los siglos y forme parte del cancionero español será Un año más, porque mientras se celebre la Nochevieja, siempre sonará esa canción, en las casas, en la calle, en la discoteca, en todos los sitios. Pero, bueno, y que quiero decir también que Nacho y José hacían himnos generacionales, pero también los interpretaba Ana Torroja,
que se quería tanto lo que cantaba que las canciones las hacía suyas. Aunque su voz era muy frágil, es muy cercana y te atrapa el corazón. Resumiendo, en Mecano todo era disparatado, sus ideas musicales, sus letras, su forma de vestir. Pero lo cierto es que su talento es real. ¿Tú no has oído hablar de las fiestas de Mecano? Vamos a ver las fiestas. Fiestas, presentaciones. Se hizo una súper famosa que todo el mundo luego a partir de esa quiso asistir, pero no eran unas fiestas. Hicimos una fiesta en Madrid para agradecer todas las ventas que habíamos vendido de Mecano. Ahí no, ni discos, ni nada, ni campaña. Nosotros ya habíamos vendido 800.000 discos. Entonces, ¿qué queríamos? Nosotros queríamos agradecer a todo el mundo que lo bien que se había portado poniendo el disco en televisión y otros sitios. Era un regalo que hacíamos, pero es que en estas fiestas en Madrid iba desde Almodóvar a todos los medios y toda la gente guapa de Madrid. Y al día siguiente, ¿qué pasaba? Trending Topics. Todo el mundo hablaba de Mecano, de la música y de lo que había pasado. Salía en todos los sitios, porque ahí sí que dejábamos grabar un poquito y tal, pero luego ya se cortaba. Bueno, y que quiero decir también que en una de las televisiones que hicimos con Mecano, uno de los bailarines, en Una rosa es una rosa, en el fin de año de ese disco, uno de los bailarines era Joaquín Cortés. O sea, fíjate si se cuidaba. Bueno, has trabajado con un montón de artistas, es imposible relatarlos todos, porque pero también has trabajado, has tenido la suerte de trabajar con los grandes de la industria, ¿no? Que al final son los protagonistas de Simpatía por la Industria Musical, ¿no? Tomás Muñoz, José María Cámara, Ramón Crespo, Jesús López, Carlos López o Rosa Lagarrigue, ¿no? ¿Qué aprendiste de todas estas personas? Yo, sobre todo, mi gurú fue Tomás Muñoz. Y luego ya he trabajado muchísimos años, como sabes, con José María Cámara, pero también tuve la suerte de estar al lado de Aurelio González. Pero he trabajado súper a gusto con Ramón Crespo, con Paco Martín, tanto Jesús López como Carlos López, Fernando Muñoz o Sander Rotondo. Entonces, sobre todo con los que me dejaban trabajar, porque había otros que pensaban que estabas para llevar un café o para hacer lo que ellos querían. No. Yo me gustaba no imponer mi criterio, pero sí opinar sobre un trabajo o algo que había. Qué bueno. Bueno, hablas de Aurelio González como uno de tus maestros y evidentemente como alguien fundamental en tu vida. Fue tu marido, es el padre de tu hijo, ¿no? ¿Qué te enseñó de la música y del oficio, Aurelio? Pues, hombre, el tiempo que estuve junto a él aprendí muchísimo. Porque nosotros cuando nos casamos, Aurelio todo el día estaba oyendo maquetas en casa y tenía el mismo equipo en casa que en la oficina. Entonces yo no tenía el oído tan fino como él, pero me fui acostumbrando y yo veía cómo escuchaba la música, cómo trabajaba, cómo se escuchaba un disco, tomaba sus apuntes. Por eso yo siempre tomo apuntes de todo, porque un poco aprendí de ahí. Y sobre todo que su mejor lanzamiento fue el 3 de abril del 82, que nació nuestro hijo, y mi mejor plan de marketing, eso lo tengo clarísimo. Coincide con el nacimiento de Miguel Bosé y el primer lanzamiento de Mecano. Bueno. Entonces que sí, que aprendí muchísimo con él. ¿Y cómo se compaginaba una vida sentimental dentro de una compañía en una época donde incluso podía ser un problema? Pues nosotros no tuvimos ningún problema. Si tuvimos un problema... Bueno, yo sé que al principio es lo que te voy a... Nosotros tuvimos 2 años sin que nadie supiera que éramos pareja. Solo lo sabían 3 o 4 la compañía, con los que algún Él domingo... estaba en marketing, tú en comunicación... Él estaba era AR internacional. Vale. Ya, y local. Internacional primero y luego ya fue local. Entonces, y yo era promotora. Entonces, nosotros íbamos todos los domingos después del programa de tele, nos veíamos en Princesa, una tienda de discos, íbamos allí a las gavetas y Aurelio siempre ponía todos sus objetivos delante. Lo sigo haciendo todavía, no sé por qué si ya no hay. Entonces íbamos al Cine Azul, me acuerdo perfectamente, en la Plaza España. Pero no nos dimos cuenta. ¿Y quién nos vio? Joaquín Luqui. Y corrió, le dio la exclusiva a don Tomás Muñoz. Al día siguiente nosotros teníamos que dejar de ser pareja. Así, sí. Yo tenía que dejar todo y irme de la compañía. Y Aurelio igual. Entonces nada, nosotros hablamos yo con Cámara y Aurelio con don Tomás y nada, y le dijimos que bueno, que si nosotros no respetáramos las normas de la compañía o yo promoviera más los discos que Aurelio tenía cuando estaba en Internacional
y que si en 2 años nadie sabía nada, porque ahora que lo sabían, ¿por qué teníamos que abandonar nuestra relación cuando no era un capricho? Ya. Era algo que había surgido, porque Aurelio llevaba 4 años en la compañía cuando empezamos a salir juntos. Ya. Sí, de eso sí, siempre has dicho que te hubiera encantado, ¿no? Conocer antes la palabra conciliar, ¿no? Muy importante la palabra ¿Qué conciliar. renuncias hicieron las mujeres de tu generación en esta las industria? mujeres de nuestra generación, ¿sabes? O sea, lo que más me reprocho y lo que peor llevo todavía es el tiempo que le he robado a mi hijo por no estar con él y estar mucho tiempo perdido en las compañías, perdido, y cuando digo perdido sé de lo que hablo, y en los platos de televisión. Eso es un tiempo que nunca voy a recuperar. Porque, Carlos, yo había días que llegaba a mi casa y mi hijo traía un trabajo del colegio. El colegio no tenía libros, no había internet, no había nada. Y de repente tenía que hacer Grecia, no sé qué, Roma. Yo no podía, o sea, estaba trabajando. Hola, ¿qué tal? Pues tengo no sé qué. Y, Santi, ¿dónde andas? Berrendo. Santi, ¿dónde andas? En tal sitio, en Radio Madrid. Por favor, pásate por el museo, por donde sea, y tráeme estos cromos que Iñaki los necesita para un trabajo del colegio. O sea, yo no estuve el tiempo por haberlo dedicado al trabajo y a los artistas y a la tele y en general. Y no sé si algún día me lo perdonar. ¿Te sentiste alguna vez obligada a demostrar el doble por ser mujer? Siempre, Carlos, siempre, porque nosotras como que no podíamos opinar. Te voy a contar una cosa curiosa. Yo me acuerdo que estábamos en San Sebastián haciendo el programa de José Luis Moreno y nos dieron las rías. Joaquín Sabina solo. Yo también era jefe de producto de Rocío Dúrcal. Y entonces, cuando ya nos íbamos para el aeropuerto, en la minivan, le digo a Joaquín: oye, Joaquín, ¿qué te parecería hacer un dúo con Rocío Dúrcal de esta canción? Dice: ahora mismo, Nieves. Y le digo: ya, pero eso lo tienes tú que decir a José María Cámara. Claro. Yo no. Si yo se lo digo a José María Cámara, como tantas veces me dijo no a tantas cosas. Y se hizo. Que bueno, y fue un gran dueto, sí. ¿Y qué importancia tenía, bueno, sigue teniendo, pero en ese momento tenía el equipo de una compañía discográfica? ¿Puede un artista triunfar sin un gran equipo detrás? No solamente un gran equipo de marketing, yo me refiero a ventas, me refiero también a creación gráfica. Nadie habla de creación gráfica. Si tú tienes una buena portada, la exposición en la tienda será mejor. Entonces, y detrás de esa portada hay muchos fotógrafos muy buenos y muy buenos diseñadores, ¿sabes? Porque claro que Gatti fue grande, pero Gatti también trabajaba con Carlos Martín. Máximo, por ejemplo, en RC Ariola hacía todo. Hasta ahora tú le pides una foto de cualquier artista y la tiene, cosa que en otros sitios no está. O sea, tú puedes tener tus buenas canciones, pero si solamente tienes una campaña de marketing, el éxito no se hace. Tiene que estar todo bien engranado, con ventas, marketing, diseño, hasta con el que lleva los paquetes. Y luego, yo qué sé, buen ambiente con todo el mundo. Y después de tantos departamentos, ventas, radio, prensa, televisión, producto, comunicación, ¿dónde sentiste que eras más tú? Yo me sentía siempre como pez en el agua, pero también me gustaba ser jefe de producto porque como me había enseñado muchas cosas Aurelio de lo que era la música, de lo que eran los discos y tal y cual, entonces también me gustaba un poquito de producto, pero no de producto para trabajar de AR, sino como jefe de producto. Entonces yo donde mejor me encontraba como pez en el agua, ya te digo, en televisión. ¿Por qué? Porque desde que entraba hasta Ramón Colón, cuando era director, podía entrar a los despachos. Bueno, un montón de proyectos de los que evidentemente te sientes bien orgullosa. Muy orgullosa y me siento orgullosa de haber hecho remezclas de Marcela Morel. Me siento orgullosa de los discos que me han dedicado mis artistas en los conciertos, como Sabina, Serrat, el otro día Diego Torres. Me siento muy querida, más por mis artistas, porque unas veces pues me han querido más, pero otras me han querido menos cuando trabajaba, pero da igual, eso el tiempo todo lo cura, y entonces marcas distancia y ya está. Bueno, como decía Miguel Bosé, la fiera, ¿no? Sí. Bueno, y una de las últimas cosas con las que has colaborado y que te hace también sentir orgullosísima ha sido, bueno, toda esa reivindicación de la carrera de María Dolores Pradera, ¿no? Claro, por supuesto. En el 2008
Yo me sobraba tiempo. Antes me faltaba, ahora me sobraba tiempo en la compañía. Entonces, había estado con María Dolores Pradera, pero yo sentía que dentro de los artistas que tenía BMG o Sony era ya, me parece, a María Dolores Pradera se merecía un homenaje. Entonces, utilicé la máxima de Tomás Muñoz. No invente, Nieves, copia. Había visto que Rafael había editado un disco de dúos, porque la gente dice duetos, son dúos. Entonces, me puse a hacer la lista y dije, este puede cantar con este, tal y cual. ¿Qué me sirvió el Séptimo de Caballería, por ejemplo? Ver cantar a Rocío Dúrcal, cantar con Manolo García. Porque claro, yo digo, pues Manolo García también puede cantar con María Dolores Pradera, pero yo elegí todos los artistas, elegí todo al productor, todo. Entonces, cuando se lo cuenta a la compañía pensaba que eso no se iba a hacer, que era muy difícil, ¿verdad? Porque María Dolores no quería ir a los estudios, pero es que no sabían ellos que yo antes me había visto todas las pistas libres que había de María Dolores Pradera sin voz, para que se pudiera hacer, o sea, para hacer los dúos, pero que ella no tuviera que cantar. Entonces, como que cogí al productor de Rafael, Jacobo Calderón. Entonces le dije, Jacobo, el mismo proyecto, pero que María Dolores, como ya tenemos su parte grabada, el resto, el playback sin voz, bueno, el playback o la maqueta sin voz y tal. Entonces, nada, pues se lo hicimos y una vez hecho esto, llamé a Sandra Rotondo y le dije, Sandra, como ves, tenemos disco de María Dolores maravilloso. Estaba feliz, nunca la había visto tan feliz, tan radiante a María Dolores. Sandra, así que ya le podéis dar a una carrera a María Dolores Pradera que no tiene el Ondas. Y nos dieron el Ondas. Y ya María Dolores decía que ya no se iba a peinar con la onda. Entonces se vendieron 90.000 unidades o copias. Bueno. Que la gente dice piezas. Un disco no es una pieza. Una pieza es un trozo de tela. Un disco es un ejemplar como un libro. Bueno, y sirvió además para reposicionar, ¿no?, a alguien que ha sido tan importante en la historia de la música de este país. Bueno, para terminar, después de una vida... ¿Lo he podido hacer? Lo has podido. Después de una vida entera dedicada a la música, ¿qué te gustaría que quedara claro sobre este oficio, sobre esa generación, tu generación y sobre tu manera de haberlo vivido? Pues los de mi generación fuimos muy afortunados porque no había, como hay ahora, escuelas que te formen para trabajar en la industria de la música. Entrabas desde muy abajo, muy joven, pero con muchas ganas, y si demostrabas interés por el trabajo, ibas ascendiendo y pasabas por diferentes departamentos. A la vez que trabajabas, te estaban formando como profesional y como persona. De hecho, algunos de mis compañeros han llegado a ser presidentes. Cuando terminé en Sony, con la experiencia que tenía, pude trabajar de otra forma diferente, pero seguí en el sector de la música. A todos los que se están formando ahora para ser futuros ejecutivos de la música, les diría que sobre todo hay que tener muchas ganas, pasión y dedicarle mucho tiempo. Amar la música y tener respeto al trabajo que hacen los artistas. Y muy importante, trabajar en equipo. Si cuando Ana Cortés, Santi, Dani o Gus nos quedamos sin director de RCA durante 3 meses, fuimos capaces de sacar el trabajo adelante, aprendí 2 cosas. Que un buen equipo no necesita a nadie que le diga cada 3 minutos lo que tiene que hacer. Y que el respeto y la unión valen más que cualquier organigrama. Y muy importante, nunca apropiarte del éxito. Y sobre todo, disfrutar con lo que haces. Y que te emocione tu trabajo. Yo estoy muy orgullosa, y ya sé que lo he repetido varias veces, pero lo seguiré repitiendo hasta el día que ya no esté, que he trabajado con los artistas más grandes y que he disfrutado muchísimo y que siempre me han tenido todo el mundo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Pues nada más, de verdad, Nieves, un auténtico placer. Lo has hecho fenomenal. No, Carlos, te juro que no, muchísimas gracias. Aprovecharía para complementar esta entrevista, que os recomiendo el programa que hicimos sobre Aurelio González, tu pareja y padre de Iñaki, que bueno, fue además un experimento muy bonito, ¿no? Porque era de hacer un programa con alguien... Era diferente, Carlos. Claro, con alguien que no podía dar su opinión, pero bueno, que a mí personalmente me emocionó mucho porque además aprendí mucho del oficio y sobre todo mucho del reconocimiento por parte de los artistas que habían trabajado con él. Así que yo creo que es el complemento ideal a esta entrevista y nada, volver a agradecerte, verdad que ha sido maravilloso. Qué bueno, Carlos, que gracias a ti, pero me costaba mucho porque
porque yo pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo, porque me iba a poner nerviosa, porque me iba a atropellar, porque quería contar muchas cosas, pero quería contarlo con cariño hacia esa empresa que me dio tantos gustos, pero también muchos disgustos. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante con Sandra Pérez y Aitana a los mandos técnicos y nos vamos con la revisión de Dame Estrellas y Limones de La Amenaza Constante. Adiós.